Está Carlos Osorio, que es licenciado en Historia del Arte, escritor, pintor, guía de rutas por Madrid, autor de 11 libros sobre Madrid, entre ellos son muy conocidos Su Majestad Escoja, Anécdotas divertidas de Madrid, Iglesias de Madrid, Ángeles de Madrid, El Madrid olvidado, Tabernas y tapas en Madrid, y nos va a hablar, pues, sus conocimientos son inmensos, pero por centrar un poco, nos va a hablar un poco de la escultura en Madrid. Esto que hay muchísimas, creo que tú me corregirás, leí, me parece que había en las calles de Madrid como 2000 esculturas. No sé si el dato es exacto o no. No, son 1999. Pues me gusta la precisión, 1999. Entonces, de estas cosas que muchas veces a los viandantes nos pasan, que no las vemos, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante, pues, precisamente por eso, porque pasas a su lado y no te das cuenta. Entonces nos va a hablar de la escultura en Madrid, se va a centrar en el monumento de aquí, Alfonso XII, que está aquí en el estanque del Retiro, el Panteón de Hombres Ilustres y los Ángeles madrileños. De modo que yo ya no me enrollo más y ya les doy paso a ellos, que son los que tienen que hablar. Así que os paso el micrófono y ya está. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Jesús, pues he tratado diversos temas, todos menos la escultura. Y digo, pues oye, me voy a preparar una charla sobre la escultura y así aprendo algo, ¿no? Que la mejor manera de aprender es enseñar. Eso está demostrado. Y sobre todo porque me pica un poco la falta, ¿no? de valoración del riquísimo patrimonio escultórico que tenemos en Madrid. Ya digo que en toda la carrera de Historia del Arte pues había capítulos dedicados a la escultura italiana, no había ninguno dedicado a la escultura de Madrid, por supuesto, pero ni siquiera un par de líneas, es decir, es como si no existiera, y digo yo, pues bueno, pues... Sin embargo, yo que paseo mucho por Madrid, pues no solo veo unas esculturas muy interesantes, sino también muy proporcionadas, muy bien hechas, muy adecuadas. Es verdad que en otros países están mejor colocadas y hay en mitad de las avenidas y llaman más la atención, pero muchas veces, por ejemplo en París, pues son unas esculturas exageradas, ¿no? Ostentosas, desproporcionadas y siempre me ha gustado de Madrid esa cercanía de la escultura hacia el paseante, ¿no? Y además esa proporción. Abrimos con la cuadriga de Higinio Basterra, que está sobre el antiguo Banco de Bilbao, y son unos caballos exquisitos, vamos, que en cualquier momento se van a echar a andar, y esperemos que vuelen, porque si no, no van a llegar muy lejos. Pero pues hay una calidad extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues es una escultura que nos hace mirar para arriba. Tenemos mucha escultura, sobre todo mitológica, en los edificios del centro de Madrid. Bueno, el mejor conjunto escultórico de Madrid lo tenemos aquí al lado, es el monumento a Alfonso XII. Llevó 20 años realizarlo, lo mismo que la obra del Escorial, lo mismo que les ha tardado rehabilitar la montaña artificial del Retiro, lo mismo que están tardando en rehabilitar el castillo del Retiro, 20 años. Pero en este caso fueron 20 años trabajando, no 20 años tumbados a la Bartola. Y trabajaron 24 escultores, la mayor parte de ellos catalanes. En Cataluña ha habido unas escuelas de escultura extraordinarias, no tanto en Madrid, dirigidos por José Gras Herriera. El monumento a Alfonso XII del Retiro es mucho más que un monumento a un rey, que a un monumento a un político, ¿no? Hay toda una lección sobre cómo organizar una sociedad. En este monumento se quiso resaltar el papel de Alfonso XII como pacificador. Había conseguido por fin parar las guerras civiles que durante más de 50 años
habían desangrado al país y nos habían colocado en la cola de Europa después de haber sido el vagón de cabeza, ¿no? Eso era muy importante. Y entonces todos los proyectos en los cuales se resaltaba la figura de Alfonso XII como el poder, como la fuerza, como el ejército, como la lucha, fueron descalificados. Y se eligió el de Gras Riera, que era un tipo súper culto, porque resaltaba precisamente la paz. Alfonso XII aparece vestido de general, pero su espada apunta hacia el suelo, apunta hacia abajo. Eso significa alto el fuego, se acabó la guerra. Esta estatua de Mariano Benlliure es de un realismo sobrecogedor. Benlliure es el número uno de toda esta escuela realista de principios del siglo XX, y cada detalle pues está acorde con la realidad. Es decir, el pelo del caballo se mueve porque ahí arriba pues corre el aire. Es decir, no descuida ningún detalle, no hay nada forzado. La escultura tiene el doble de tamaño que el natural, pero desde abajo la vemos a tamaño normal, para que el ojo se adapte a la distancia. ¿Dónde están todos esos soldados con las armas en la mano que llenan el Arco de Triunfo en otras ciudades europeas? Que llenan los monumentos a los reyes, ¿no? Los monumentos a los reyes siempre están rodeados de cañones, de soldados, de lanzas y escopetas, ¿no? Pues resulta que los soldados están en la puerta, que es donde tienen que estar. Para inaugurar el monumento entraron desde el Florida Park, entraron por detrás, que nosotros diríamos que es la parte de atrás, pues no, por ahí se entraba, esa era la puerta. Y ahí está el ejército, en esta escultura de José Montserrat. A los lados del rey hay tres grupos escultóricos que representan cómo debe ser la labor de gobierno de un rey, qué debe primar en su acción política. En primer lugar, el monumento a la libertad, realizado por Aniceto Marinas, después de Benlliure uno de los más grandes. Ese joven representa la libertad, le ayuda a caminar la diosa de la libertad con alas, pero la libertad no nace de la nada, la libertad nace de la educación y del trabajo, que son esas dos figuras que tiene a los lados. Y abajo, cayendo al vacío, con unas cadenas, está la tiranía, está aplastando a la tiranía. Al otro lado tenemos el monumento al progreso, realizado por el madrileño Miguel Ángel Trilles. El progreso es también ese joven, ayudado esta vez por el caballo Pegaso, que es el caballo mitológico que Atenea le presta a los héroes para que realicen sus misiones. Pero el progreso tampoco nace de la nada. El progreso nace de esas tres figuras alegóricas que tiene al lado. El progreso intelectual, con un libro, es la educación, la literatura, la cultura. Arrodillada a su lado, el progreso pues económico, ¿no? La industria, el comercio, y la tercera figura es el progreso de las artes. Fijaros que el progreso se sustenta sobre la educación, la ciencia y las artes. Hoy en día pensamos que el progreso se sustenta sobre el turismo y sobre la especulación inmobiliaria. Vemos cómo ha cambiado el concepto. La ciencia, otra de las esculturas alegóricas que rodean el monumento, realizada por Manuel Poussin. Bueno, el monumento también tiene una parte estética, se alude pues al poderío naval, pero también se alude a la belleza, las cuatro sirenas que hacen Alsina, Arche, Parera y Col. Esta es la de Antonio Col. También tenemos 8 leones de piedra, hechos por 6 escultores diferentes, y cada uno tuvo que hacer un estudio
detalladísimo de la anatomía de los leones. Estos leones tuvieron que ser fundidos en bronce a comienzos de este siglo porque la acción de los gamberros pues los había maltratado bastante. Aparte que pues también en las inclemencias del tiempo dañaban la piedra, que es caliza de Novelda, y es una piedra un poco demasiado porosa. ¿Y qué se ha hecho con los leones originales? Pues están en el almacén de piedras de la casa de campo, al aire libre, para que se sigan deteriorando. Pero es que los leones de piedra son infinitamente mejores que los de bronce que han hecho en su sustitución, y es una pena que no estén expuestos en algún museo porque lo valen. Bueno, una de las esculturas más espectaculares de Madrid es la que corona el Ministerio de Agricultura, hecha por Agustín Querol, la diosa de la gloria coronando a las ciencias y las artes. Nuevamente el mismo mensaje que hemos encontrado anteriormente. Dos caballos Pegasos pilotados por el dios Hermes y el dios Apolo, protegiendo a la agricultura, a la industria, a la literatura, a las artes. De ahí nace el progreso, porque este ministerio era el ministerio de fomento, fomento de las obras públicas. Bueno, pues este grupo escultórico hecho en mármol de Carrara estaba sufriendo por causa de la contaminación y decidieron cambiarlo por otro igual fundido en bronce. Claro, lo lógico sería que si estaba sufriendo por la contaminación se llevaran las esculturas originales a un sitio seguro. Pues no, ahí las tenemos en la glorieta de Cádiz y en la glorieta de Legazpi. Como no pasan coches por allí, pues las esculturas felices. Aquí tenemos al Pegaso que protege a las artes. Es un nivel escultórico extraordinario y, ya digo, si empezamos a oír hablar de Benlliure, pues estaría bien que empezásemos a hablar de Agustín Querol, de Aniceto Marinas, de Miguel Blay, de Miguel Ángel Trilles, de todos estos grandes escultores del cambio de siglo. Bueno, retrocedemos en el tiempo, porque estamos con caballos, pero la mejor escultura ecuestre del mundo es la que Pietro Tacca le hizo a Felipe IV en 1640. Era la primera vez que un caballo se colocaba sobre dos patas, en corbeta. Tacca no conseguía equilibrar 3.000 kilos de peso y tuvo que hablar con Galileo Galilei, que le aconsejó poner la parte trasera del caballo maciza y la delantera hueca. Aún así hay una tercera pata un poquito disimulada, que es la cola del caballo. Bueno, pues esta estatua causó furor y Luis XIV de Francia pues rápidamente se encargó un par de esculturas también a caballo y en corbeta, pero tenemos que decir que la que tenemos en Madrid sigue siendo la mejor. Todos los reyes franceses ya tienen su escultura con el caballo a dos patas, pero esta sigue siendo la mejor. Una de las mejores esculturas ecuestres del siglo XX es la del general Martínez Campos, que está aquí exactamente enfrente. Mariano Benlliure coloca al general no con la espada en la mano diciendo soldados a vencer o morir, no, le coloca después de la batalla. Mariano Benlliure es un psicólogo. ¿Qué pasa después de la batalla? Pues que lo que ve el general desde lo alto de la colina es un campo lleno de muertos. Eso no es como para andar descorchando botellas, es que es un paisaje muy duro. Y eso es lo que está mirando. Cuando ves una foto de cerca de la cara de don Arsenio, le ves con mucha preocupación. Pero es que está en lo alto de un cerro, entonces la capa que lleva se mueve con el viento. Y el caballo hace un gesto de espantarse las moscas, es decir, es todo puro realismo, puro naturalismo, y esto no lo había antes. Lo que había antes era el romanticismo, es decir, la espada en alto y los hechos gloriosos. Entonces estamos en un momento de la escultura realmente interesante. La escultura del cambio real, del cambio del siglo XIX al XX, la escultura realista, totalmente olvidada por la historia del arte, totalmente ninguneada, de manera que no existe un solo libro en España que trate esta época
tan brillante de nuestra escultura. Bueno, vamos al Panteón de Hombres Ilustres, que también lo tenemos aquí al lado. Y ahí tenemos de nuevo a los mejores escultores del cambio de siglo. Mariano Benlliure hace el monumento a José de Canalejas. Bueno, fue una época en la que algunos decidieron que la mejor forma de actuar en política era cargarse a los presidentes del gobierno, con lo cual el Panteón de Hombres Ilustres pues se llenó y gracias a eso tenemos Panteón de Hombres Ilustres. Eso es lo único bueno, porque lo malo fue que todo esto nos llevó a la dictadura de Primo de Rivera, a la guerra civil y a la dictadura de Franco. Esto fue la consecuencia de todos estos asesinatos. Bueno, pues una de las mejores esculturas de Mariano Benlliure es esta, en la cual unos obreros, unos empleados de pompas fúnebres meten su cuerpo en la tumba, una idea no vista anteriormente. El monumento a Antonio Cánovas del Castillo, de Agustín Querol, es uno de los mejores monumentos funerarios de España, hecho en mármol de Carrara. El monumento a Práxedes Mateo Sagasta, también de Mariano Benlliure. Aquí lo vemos entero. La estatua madrileña de la Libertad, hecha por Ponciano Ponzano, que sabiendo que se apellidaba Ponzano, ¿cómo se les ocurre ponerle de nombre Ponciano? Pero bueno, eso es cosa de sus papás. Él hizo el frontón del Congreso de los Diputados, hizo los leones de las Cortes e hizo la primera estatua de la Libertad en Europa, que es esta, aunque sea chiquitilla, tiene mucho carácter, y preside el monumento a los políticos liberales, que la verdad se lo merecían, porque los liberales, los que crearon la Constitución de Cádiz, los que crearon el germen de nuestro actual sistema político democrático, pues tuvieron que largarse al exilio, algunos fueron fusilados y se merecían un homenaje. Y pasamos a la escultura angélica. Posiblemente Madrid sea la ciudad con más ángeles del mundo. ¿En qué me baso para decir esto? Pues me baso en descartar toda una serie de países donde no puede haber ángeles. Porque para que haya ángeles tenemos que tener especialmente países católicos. Los protestantes pueden tener algunos ángeles, pero pocos, porque no les gustan las esculturas, son iconoclastas. Entonces nos tenemos que situar pues, en España, Italia, Francia, Portugal, Austria, pues por ahí. Pero resulta que España es enorme, es un país muy grande. España está llena de iglesias. España está llena de cementerios. Y tenemos ángeles por todas partes, pero sobre todo en Madrid, porque los cementerios madrileños se crean en esta época, el último tercio del siglo XIX, primer tercio del XX, se hacen casi todos los panteones, se hacen casi todas las esculturas que tenemos en los cementerios madrileños. Y como resulta que normalmente el que se moría era el caballero y luego se quedaba su señora unos años más en este mundo, pues las señoras elegían el monumento y a las señoras les gustaban los ángeles. Y se llenó de ángeles Madrid. Este es uno de los más bonitos. Es la tumba de una actriz del siglo XIX hoy totalmente olvidada. Y tan olvidada que no me acuerdo ni de su nombre. Máxima Martínez Vereda. Cuando murió, todos los actores de Madrid pusieron dinero y le hicieron esta estatua. Es un escultor del primer nivel, pero no he dado con el autor. Puede ser español o italiano. Esta pareja de ángeles dolientes está en la Almudena y es de Rafael Algueró, discípulo de Agustín Querol. Este ángel con antorcha está en San Justo y es de los italianos Magnani y Lucchetti.
Este es el mejor monumento fúnebre que tenemos en Madrid, está en el cementerio de San Isidro y es la tumba de Luisa Sancho Mata, hecho por Agustín Querol, con docenas de ángeles que van haciendo una espiral en torno a una cruz y toda una serie de figuras. ¿Quién era Luisa? Luisa Sancho Mata era la esposa de un concejal del ayuntamiento e industrial, también fotógrafo, que todo su dinero lo dedicó a la tumba de su esposa. Luego también él se enterró allí, porque no es barato una escultura de estas, ¿no? Este es un fragmento de la escultura en la que resalta el carácter generoso que tuvo la mujer atendiendo a los pobres, y son una serie de pobres que acompañan El ángel del silencio, de Luis Perinat, dedicado a la tumba de su madre, en el cementerio de San Isidro. Con un dedo está pidiendo silencio. Y finalmente, El ángel caído. Esta escultura, pues considerada la que inauguró el realismo en Madrid, la que inauguró el movimiento realista en 1877. La hizo Ricardo Belver cuando estaba pensionado en Roma y fue la primera escultura dedicada al diablo en el mundo. Después han venido otras. La presentó a la Exposición Nacional de Escultura, le dieron una medalla y parte del premio consistió en fundirla en bronce, porque el original de yeso se encuentra en la Academia de San Fernando. Pero, por lo que fuera, decidieron que se colocara al aire libre. Y finalmente, pues acabó aquí en el Retiro, en el lugar donde había estado la fábrica de porcelana del Buen Retiro. Y Francisco Jareño le hizo un pedestal con unos diablillos y una fuentecilla. Y es una escultura interesante porque reúne lo mejor de tres estilos. Del helenismo, de la escultura helenística griega, ¿no? El Laocoonte. Del barroco, mucha influencia de Bernini. Y también del romanticismo, los últimos coletazos del romanticismo, la expresividad, el apasionamiento que tiene. Representa también muy bien la caída, ¿no? No es un monumento realmente al diablo, sino es un monumento a la caída del ángel. Dios creó al hombre y claro, pues estaba muy preocupado porque le había dado libertad. Entonces dice, estos son capaces de armarla. Y entonces tenía un ángel a su lado que era Luzbel y le dice, Luzbel, anda, baja y ocúpate de los hombres para que no hagan el bestia. Y Luzbel le dijo, vamos a ver, Dios, perdona, pero estás muy confundido. A ver, yo soy perfecto, soy el ángel más bello del mundo. ¿Y cómo me voy a ocupar yo de los hombres que son imperfectos? Eso no va conmigo. Bueno, tuvieron una discusión, al final Dios le dio una patada y cayó a la tierra. Y desde entonces se convirtió en Satanás, es decir, el adversario. Y desde entonces su misión es tratar de convencer a Dios de que ha sido un error crear al hombre. Entonces todos los días que te levantas desilusionado, sin ganas de nada, que no tienes cuerpo para nadie, que te falta ilusión, que te falta ánimo, que te falta cariño y amor, pues esos días es que Luzbel está haciendo su trabajo. Por eso es tan importante la estatua del ángel caído, porque nos tiene que recordar que ese Señor está por aquí infundiéndonos el desánimo. Pues muchas gracias por vuestra escucha y por vuestras ganas de aprender. Bueno, solo recordaros que el próximo encuentro literario será el 18 de noviembre y vamos a invitar a Rosa Montero. Ha aceptado, es una vecina, vive aquí justo en el Pelayo, y la podemos, que nos cuente todos sus libros, sobre todo la parte psicológica que ha sacado, porque tiene muchas cosas de psiquiatría y puede ser muy interesante. Pues muchas gracias.